un poco, así que a lo mejor se van a sentir agredidos. Pero espero que no sea mucho, ¿verdad? En alguna ocasión cuando estaba estudiando en el instituto, un profesor me dijo, ¿alguna vez Cristo te ha ofendido? Porque no sé si han leído una parte donde el Señor le habla a los fariseos y les dice, generación de víboras. Y todavía le dicen los discípulos, Señor, ¿sí sabes que se ofendieron los fariseos? Y el Señor, ¿qué les dijo? Ni modo, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor habla de un mismo tema desde dos aspectos diferentes. Al Señor, el Señor hablaba de una manera directa, no como luego nos lo ponen en las películas, que era así como que muy dócil, así como que muy tierno, hablando hasta pausadamente y así, que hasta da flojera. Y cuando lees cómo era el Cristo de la Biblia, era un hombre firme, duro, que hablaba las cosas tal cual es, ¿no? Sin estar ahí, sin adornar las palabras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estaban frente a los guardias romanos y le preguntan, a ver, señores, sabemos que tú no te guardas de las apariencias ni te fías de nadie, ¿no? Así que dinos, ¿es correcto darle tributo al César? Sí. Porque querían provocarlo, porque si dicen que sí hay que darle tributo al César, el tributo es un enaltecimiento y debe de enseñar que el enaltecimiento solo es para Dios. Y si dice que no debemos dar tributo al César, los soldados lo van a tener que arrestar, porque eso se le llama sedición. O sea, es como una rebelión en contra del gobierno. Entonces dice, ya lo tenemos. ¿Y qué es lo primerito que el Señor le responde? Hipócritas. Hipócritas, ¿por qué me tentáis? O sea, el Señor no se anda con rodeos, ¿no? Entonces los fariseos seguidos se sentían agredidos, ¿no? Por ese tipo de palabras. Pero después el Señor le dice a sus discípulos, oyeron ustedes decir que el que mate a una persona pues será culpado ante un concilio. Pero yo les digo que aquel que llame fatuo o necio a su hermano es como si ya lo hubiera matado, ¿verdad? Ya lo mató en su corazón. Y delante de Dios es igual de culpable. Entonces, dicen, entonces, ¿por qué él sí le llamaba necio a la gente? Lo que pasa es que cuando el Señor decía que se volvió a pecado, es cuando decías una palabra con la intención de agredir, no con la intención de confrontar. Entonces, la palabra fatuo que se usó en aquel texto era la palabra griega raka, como cuando escriben urraca, pero sin la U. Esa palabra griega significa necio, pero con un sentido de ofensa, con la intención de agredir. Entonces, hay palabras que pueden ser agresivas, pero también pueden ser exhortativas. ¿Se acuerdan del personaje un personaje de este Chespirito el que salía con el Botija? Que cuando decía, eres un no sé qué, ¿no? Y le insultaba. ¿Que soy qué? Esto. Ah, sí. No, bueno, pues a veces Dios nos puede hablar, eres esto. Y tú, ¿qué? Sí. Sí. Sí soy. Porque hay una gran diferencia en que el Señor nos habla una palabra dura para exhortarnos y una palabra dura para ofender. Y esa es la gran diferencia. El Señor jamás tuvo la intención de ofender a nadie. Entonces, cuando les dijo sepulcros blanqueados, ¿saben qué significa sepulcros blanqueados, verdad? ¿Se han visto esas tumbas de mármol bien bonitas? Las blanqueaban con cal y todo para que se vieran bien bonitas, pero por dentro estaban podridos. Y es por eso les decía así, ustedes son como esos sepulcros que están blanqueados. Por fuera se muestran muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de muerto, dice. Entonces eran palabras que ellos sentían agredidos. O sea, ¿por qué me dices así? Porque lo que dices es diferente a lo que haces. Ah, no, pues sí. Entonces esa es la gran diferencia. Y entre todas esas palabras hay una palabra que es la que considero una de las más fuertes en la Biblia, pero que el punto es, si alguna vez te has sentido ofendido con esta palabra, ¿ya adivinaron qué palabra puede ser? ¿La de estupor? Exactamente. La palabra de estupor. Les voy a decir lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como el significado de esta palabra, de estupor. Según el diccionario, esta palabra es disminución de la actividad de las funciones intelectuales. También dice el diccionario que viene acompañada de cierto aire o aspecto de asombro o de indiferencia. Y por si se lo estaban preguntando, sí, de esta palabra se deriva la palabra estupidez. Y yo espero que no me tumben el video porque esas palabras dicen que son mensajes de odio y que
Y andan quitando los videos. Qué irónico, una palabra tan fuerte que suena a insulto. Entonces, si alguien le dice así a otra persona, eres un... Bueno, la cuestión es por qué se lo dice. ¿Porque lo quiere agredir? ¿O porque se lo ganó a pulso? Esa es la gran diferencia, ¿no? En base a qué se usa esta palabra. Esta palabra se oye fuerte por lo mismo, por el significado. Porque, oye, si tú le dices, le estás diciendo, tienes disminución en tu actividad cerebral, tienes disminución en tu intelecto. Ahora, la palabra estupor en su etimología, recuerden que hay dos tipos de definición, ¿verdad? La de diccionario y la etimológica. En su etimología, estupor hace referencia a un viento, a un aire que te nubla la vista. Pero el punto es que a pesar de no ver bien, tú avanzas. El ejemplo que más se me hace apropiado es cuando vas no sé si alguna vez han manejado camino a Cuernavaca, por ejemplo, y que está la neblina bien, bien fuerte a veces, o sea, bien baja, y no ves nada. Y ya ven cómo está la carretera para Cuernavaca, está bien llena de curvas. Entonces imagínense que no ven nada y aún así la aceleran. Eso se le llama estupor. O sea, tienes el vapor en los ojos, no ves y avanzas. Es no ver a lo que vas y de todos modos aventarte. Otro ejemplo que también les he platicado, que a mí me asombró mucho, fue que en un video que vi en la televisión, que les dije que a mí me pasaron el video completo, en el video que ponen en televisión, es un video donde un chavo ve unos, ¿cómo se llama? Una penca de nopal. Y entonces se quita la playera y se avienta una marometa a caer de espaldas. Y nada más se ve cuando cae y todos le hacen y todos se ríen, ja, 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 y ya se acabó el video. Pero el video completo, el que yo vi, es cuando lo que pasó después. Como después esta persona estaba llore y llore, con las espinas ahí que le estaban quitando de una por una, con toda la espalda hinchada y roja y sangrando. Porque como sabrán, las espinas del nopal no son simplemente agujas, tienen como ganchitos. Entonces cuando se entierra, no sale. Hay que, a la hora de quitarlo, desgarra más la piel. Y ahí está como Cristo de Iztapalapa, ¿no? Todo sangrante. Y entonces, para mí ese es un claro ejemplo del estupor. No ves 2 centímetros más adelante. No ves qué va a pasar un minuto después de hacer la tarugada. Ese es el estupor. No mides las consecuencias porque dices, ya a ver qué pasa. Y te avientas, ¿no? Y después, ay, ¿por qué me aventé? Por eso. Vamos a leer en el libro de Romanos 11:8, porque va a decir, ¿a poco eso está en la Biblia? Sí, sí está en la Biblia. Y aquí primeramente lo vamos a ver en este texto como un juicio de Dios. Romanos 11:8. ¿Ya está? Sí. Como está escrito, Dios les dio ¿qué? Espíritu de estupor. Espíritu de estupor. Aquí hacemos una pequeña pausa. ¿Se acuerdan de lo que significa la expresión espíritu de? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de cómo se emplea esa expresión en la Biblia? Cuando leemos la palabra espíritu, cuando no tienes una doctrina muy sólida, pues lo primero que se te llega a la mente es un demonio. ¿No? Como que así dicen muchos. Un espíritu de esto es un demonio que te da esto. Porque en los evangelios encontramos algunas historias como cuando el Señor liberaba a uno que no veía. Dice, y el espíritu ciego se fue, ¿no? Y le habló al espíritu sordo y no se fue porque era sordo. No es cierto. No es cierto. Porque le hablaba a los espíritus que eran espíritu de esto, espíritu de aquello. Pero obviamente hacían referencia al daño que le estaban causando. Y por eso muchos se agarran de esos textos para interpretar que la Biblia, cada vez que habla de un espíritu de algo, es porque es un demonio que ocasiona eso. Y no, el espíritu también se refiere a una intención o al ánimo para hacer algo. Como cuando el Señor les dice a sus discípulos, no saben de qué espíritu son, ¿no? Cuando decían, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías? Y les dijo, no saben de qué espíritu son.
O como cuando se profetiza que iban a ser Juan el Bautista y dice, él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. No es que tuviera la posesión de Elías, ¿verdad? Era ese sentir, el mismo entusiasmo o ánimo de Elías. Y así es como aplica esta palabra o este concepto, ¿verdad? Entonces, si el Señor les dio espíritu de estupor, no es un demonio que los vuelva así. es simplemente que Dios permitió que se guiaran por eso, ¿no? Fíjense lo que dice el texto, espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, obviamente haciendo referencia a un salmo, ¿no? Se ha vuelto su convite en trampa. Convite es la oportunidad que se les dio, se les volvió en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, ese era un juicio de Dios, ¿para qué? Porque dice, esa invitación se les volvió en trampa. Pero ahorita vamos a ver el por qué Dios manda este juicio en ocasiones. O sea, por qué Dios lo permite. Porque Dios a veces nos puede permitir que se nos cierre el entendimiento. Y hay cosas que a veces son tan claras y no las discernimos, no las vemos. Podrían pensar en solamente un ejemplo en su propia vida, donde han cometido una decisión tan mala que dice, esto sí fue una reverenda tontería. Yo puedo pensar muchas en mi vida, yo no sé si ustedes han tomado puras buenas decisiones, pero yo he tomado muchas malas decisiones. Entonces, una vez en un tema diferente, me acuerdo que les puse de ejemplo, ¿qué pasaría, qué harían si Dios les concediera que el día de mañana al abrir los ojos, tuvieran otra vez 18 años, pero con todo el conocimiento que ahora han acumulado? ¿Y si llevarían la misma vida? Pues yo creo que no. Tomaríamos un montón de decisiones diferentes. A mis 18 años ya estaba casada. Ya tenía un año de estar casada. Entonces, en su casa a los 16. Sí, 16. Bueno, vamos a dejarle a los 10. A los 10 años. Y con todo el conocimiento que ya hemos acumulado, la experiencia, dices, híjole, no es que tomé tal decisión tal año que, híjole, la regué horrible. No, pues ahora ya no tomaría esa decisión, no tomaría una decisión diferente. Pero bueno, así se aprende, ¿verdad? Prácticamente Dios nos da precisamente este lapso de vida para aprender de nuestros errores. Y que no cometamos eso, ¿no? Que no caigamos en ese espíritu. Pero cuando nosotros ya estamos haciendo algo ya malo, ya con toda la conciencia, entonces cuando Dios ya nos puede mandar ese espíritu, o sea, ese sentir, ese discernimiento, o falta de discernimiento, como lo quieran ver. Porque hay gente que luego se quiere pasar de lista, porque dicen, si estoy mal, me arrepentiré antes de morir. ¿Qué crees? Dice la palabra que con Dios no puede ser burlado. Y no tendrá por inocente al culpable. Y esa es la forma en que a veces Dios trata con algunos. Los entrega a ese espíritu de estupor, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y entonces no van a tener arrepentimiento porque van a estar inconscientes. O sea, no se van a dar cuenta. Entonces por eso es que hay veces que vemos gente que muere en formas como que muy trágicas, pero a veces son con mucha agonía. Y luego decimos, ¿por qué Dios permite la agonía? Y no se dan cuenta que esa agonía a veces puede ser una misericordia, para que reevalúen y recapaciten. Para que se repita, ¿no? Sí, para que se pongan a cuentas justo antes de que Dios los llame. Porque esto yo lo he visto de primera mano, yo lo he visto tal cual en un montón de casos. Que he orado por enfermos y es que llevan días así en agonía. Se ponen a cuentas y en ese momento se van. Digo, es la misericordia de Dios que los quiso dar esa oportunidad. Pero también he visto casos donde dicen, es que si estoy mal, pues me arrepentiré antes de morir. Digo, no, Dios, no puedes burlar a Dios. O sea, ¿crees que vas a ser más listo que Dios? ¿Que Dios te va a tolerar lo malo que haces y después te va a dar esa oportunidad? Pues no. Y en esos casos lo que he visto son muertes violentas. Que alguno que ya se estrelló en la moto, que ya, no sé, Tienen la muerte instantánea, ¿no? Sí, que los balean por ahí. Y así, de la nada. ¿Cuál chance de arrepentirse? Ni siquiera ven venir la muerte. Y por eso es que Dios nos habla de tantas formas, ¿no? Por eso dice Pedro en su carta, dice, Dios no retarda su regreso como algunos piensan, sino que está dando más tiempo para que más gente se arrepienta. Dice, ¿por qué no viene ya? Porque a lo mejor si viene ahorita te manda al infierno. Mejor
Mejor que no venga todavía, ¿para qué? Por misericordia a ti, ¿no? Tal vez. Porque a lo mejor te está dando esa oportunidad. Entonces vamos a ver la referencia del Salmo. Salmo 61. ¿Está? Sí. Salmo 61. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido. Sana tus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Y esa palabra aturdimiento es la misma palabra de estupor. ¿Cuál es el vino de aturdimiento? O sea, es cuando uno bebe de más y pierde el sentido. ¿Sí será cierto eso de que cuando beben mucho se olvida lo que hicieron? No siempre. Digo, yo nunca lo he vivido, pero dicen, ¿no? Que se olvida todo, yo no sé. Pero no creo que sea muy grato, ¿no? Que de repente no sepas ni qué tantas cosas hiciste. He visto eso, pero cuando también le toman de todo, mezclan un montón de cosas. Ujú. Cuando sí se pierden. ¿Sí? Cuando ya no encuentran ni con qué, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, de hecho mi abuelo, así era, él llegó una vez a la casa y al no encontrar ya más, mi mamá tenía ahí unas cuantas botellas así de licor. No, pues se fueron. Pero mi mamá tenía también una colección de miniaturas de bebidas, pero eran reales. Entonces tenía ahí de varias, tenía que tequila, vodka, no sé, ¿no? Pero así de varias. No, pues también. Y cuando acabó con eso, y todavía quería más, siguió con los perfumes. Con el perfume. Bueno, obviamente pasando también por el botiquín, ¿verdad? Por el alcohol el de la farmacia. En diciembre una amiguita de mi cuñado igual tomó de todo. Después se salió en la madrugada y pregunto yo, ¿dónde está la chava? ¿Quién sabe? Se salió. Y pues dije, no, estaba muy mal. Y me salí a buscarla y pues no la encontrábamos. Como a las 7 de la mañana nos salimos todos a buscarla. Ya hasta mucho más adelante la encontramos tirada, lastimada. No, se hizo de no, fue horrible. Dije, ay, ¿cómo pueden tomar tanto a perderse? Y sobre todo que en un lugar que no conoces a las personas. Ujú. Entonces realmente lo que termina uno perdiendo es la misma dignidad, ¿no? Como persona. Porque la dignidad es cuánto te valoras a ti mismo, ¿no? Cómo te evalúas. O sea, si te dijeran en pesos, ¿cuánto vales? No, pues yo en dólares, ¿no? En euros. Ajá. Pero ¿cuándo? Pero bueno, eso es precisamente el cómo te valoras, ¿no? Tu dignidad. ¿Por qué? Porque por dignidad te vas a abstener de hacer muchas cosas. O vas a saber decir que no a ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, precisamente ahí es donde entra este juicio de Dios cuando uno pierde eso. ¿Verdad? Pierde la dignidad. Entonces, vamos a un texto más. Vamos a Isaías 29:9. Nada más para reiterar que el salmo que leímos, vimos cómo Dios también manda este juicio, que está haciendo la comparativa al aturdimiento que trae el vino, o sea, es decir, a la pérdida de la razón o del criterio. Porque la razón no la pierdes, pierdes el criterio. Ya no disiernes hasta dónde sí, hasta dónde no. Desata las inhibiciones. Isaías 29:9. ¿Ya están? Isaías 29:9 dice: Deteneos
y maravillaos. Vean cómo cambia la expresión. Deténganse y maravíllense. ¿De qué? Y después fíjense cómo dice. Ofuscaos y cegaos. Embriagaos y no de vino. Tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado. En la cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. ¿Sí saben cuáles son los libros sellados, no? Recuerden que los sellos se refiere a los sellos de autoridad que no podían abrir, porque podían meterse en problemas legales, ¿verdad? Pero el ejemplo, no sé si se entiende, Dios da la palabra, da la revelación y no la puedes leer. Es como si te dijera, mira, la respuesta a este problema que estás pasando, que tú estás clamando y clamando que no sabes qué hacer. Dios te da la respuesta, aquí está, mira, y te da la Biblia, pero tú no tienes la capacidad de abrirlo. ¿De qué sirve? Ese es el juicio, ¿no? Que si lo tienes ahí la respuesta, pero ya no la vas a ver. Porque te estás ganando el juicio. Porque ahí es un juicio que ya Dios dio. Por eso dice, ¿de qué sirve que tengan la palabra? Si está como un libro sellado, o sea, un libro que no tienes la oportunidad de abrir y leerlo. ¿Se acuerdan del famoso libro del Cordero, que tiene 7 sellos? La visión de Apocalipsis, ¿no? Donde está hablando del final de los tiempos. Y entonces hay un rollo que tiene 7 sellos. O sea, cada sello es un decreto de Dios. Pero alguien, o sea, hablando en el contexto histórico, esos libros o esos rollos que tienen sellos solamente podían ser abiertos por alguien que tuviera la misma autoridad del que dio los decretos, para poder ejecutar los decretos. Entonces, cuando se da ese rollo de parte de Dios, dicen los ángeles, ¿quién? ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Y entonces dice Juan que se puso triste, ¿se acuerdan? ¿Y qué sigue después? Las palabras triunfantes del ángel que le dice, no llores, Juan, ¿por qué? ¿No lo ha leído? Apocalipsis 5:5. Sí, pero no me acuerdo. Ah, si lo lees, trampa. Porque el león de Judá ha vencido. El Cordero de Dios, el Cordero y León, ¿verdad? Ha vencido para abrir sus 7 sellos. Y entonces se desatan los 7 sellos, ¿para qué? Para que se puedan saber cuáles son esos decretos de Dios. Porque el que tiene la autoridad para abrir los sellos, pues es Cristo, ¿verdad? Que es precisamente nuestro Señor, y como somos sus siervos, por eso nosotros estamos en la lectura del decreto, ¿verdad? Porque esos decretos son para nosotros. Ya cuando que lean los decretos, no, que ya no lea los decretos. ¿Verdad? Porque vienen los jinetes y el hambre y la muerte. No, mejor que no lea. Bueno, recuerden que esas cosas terribles son para aquellos a los que están fuera del orden de Dios, ¿verdad? Porque los que están dentro del orden de Dios es la justicia para ellos. Las almas en el cielo estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Ya es hora. Y entonces va a ser justicia. Entonces, ¿quién tiene que temer? Pues los que no están en comunión con Dios. Entonces, aquí tenemos ese ejemplo del mismo sello, ¿no? No se puede tener la palabra o la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio esa ceguera. No puede porque está sellado. Dice el 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, ¿él qué va a decir? No sé. Pues no sé leer. Es otra forma del mismo ejemplo, ¿no? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero Su corazón está lejos de mí. su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí, ¿qué es el temor de Dios? Como el... No, pero ¿qué es? ¿Qué es el temor de Dios? Principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cómo definimos el temor de Dios? Como el temor... Ajá, no quiero fallar. Así es el respeto que tenemos a Dios, ¿verdad? Es el temor de Dios. Entonces, fíjense cómo se les enseñó el temor de Dios, dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les fue enseñado. Porque, o sea, realmente no tienen un verdadero temor de Dios, es decir, un verdadero respeto por Dios, no lo tienen. Simplemente les enseñan a cumplir con las cosas que supuestamente son para respetar a Dios, pero solamente son mandamientos enseñados.
Por eso dice, este pueblo solamente me honra, pero de labios para afuera. En su corazón, quién sabe dónde andan. Entonces aquí es donde estamos viendo con esta parte como si fuera la explicación del por qué vino ese juicio del estupor, del ser cegados. ¿Por qué? Porque ven y no entienden. Ahora, este juicio de Dios lo podemos ver bien clarito en un montonal de congregaciones. Yo me atrevería a decir que arriba del 60-70% de congregaciones actuales podemos mirar esto. Porque no necesitan ser teólogos para darse cuenta. Con que tengan un poquito de entendimiento, se darán cuenta que cuando hay pastores que te leen un texto bien simple y no lo entienden. Dices, ¿cómo es posible? Pastor, ¿cuántos años dice que estudió? No, yo llevo 10 años estudiando en el instituto, llevo maestrías, doctorados. ¿Cuál es el que estaba de moda? Doctorado en divinidades, dicen. ¿Y de qué sirvió? Soy divino. Soy divino. Por cierto, ese doctorado de divinidades se estudiaba en 6 meses, en línea. Ya tienes un doctorado en divinidades. Digo, por si se lo preguntaban, el doctorado en divinidades no existe en la Biblia, o sea, eso no existe. Pero hay quien tiene esos grados de estudios y realmente no entiende nada. Cosas bien simples no las disciernen. Y ejemplos hay un montonal, como aquellos que dicen, la mujer no puede orar sin su velo en la cabeza, porque si no está afrentando a Dios, porque Pablo lo dijo. Entonces, Pablo dijo exactamente lo contrario, que en vez del velo les es dado el cabello. Entonces, no, pero ahí dice, bueno, tú lo estás viendo así como con ese estupor, ¿no? No lo ves, no lo entiendes. Y hay un montonal de cosas similares, ¿no? Como, por ejemplo, que hay iglesias donde cargan su crucifijo, pero dicen, es que el Señor mandó, toma tu cruz y sígueme. Y hay gente que yo le digo esto y se ríe, dice, ¿a poco sí? No, es que hay gente que sí lo cree así, que porque lee el texto dice, ahí dice el Señor que debemos de cargar una cruz como la de Él, pero no literalmente, ¿verdad? Es algo que se tiene que interpretar. Y entonces, ahí está el espíritu de estupor. Entonces, y si tú dices, ay, pobrecitos, qué bueno que yo no soy así, aguas. No vaya a ser que en otras áreas de nuestra vida sí andemos así, ¿verdad? Entonces vean cómo aquí la exhortación del por qué vino todo este juicio de Dios dice, porque este pueblo pues me honra, pero de labios para afuera, ¿no? Pero su corazón está lejos de mí, y el temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice el 14, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Recuerden que prodigio es eventos sobrenaturales, ¿no? Grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, ¿cuál es ese milagro? Lo milagroso va a ser, porque no es propiamente un milagro, porque milagro es bendición. Aquí prodigio es simplemente algo sobrenatural. Va a ser sobrenatural la manera en que sean tan ciegos. Eso es lo que está diciendo. Que no entiendan. También no sé si les ha pasado, bueno, se supone que la idea es que todos evangelicemos, pero también van a encontrarse gente a la cual evangelizan y se van a dar cuenta que tienen esta ceguera, pero bien marcada. Y tú les dices cosas que son bien obvias, pero es que eso que tú dices no está en la Biblia. Mira, la Biblia dice así, no, pero es que yo, y es que el pastor, y que el... Ay, Dios. ¿Qué haces? Después de llorar. Hay que orar y llorar y llorar. Bueno, hemos visto puras referencias del Antiguo Testamento, ¿no? Pero ahora vamos al Nuevo, regresando al texto de Romanos. Vamos a Romanos 1. ¿Se acuerdan que el texto que leímos era en el capítulo 11, no? Sí. Pero pues obviamente vamos a leer el contexto, no todo obviamente, pero sí un poquito más del contexto desde el capítulo 1 de Romanos. Romanos 1:18, ¿ya están? Sí. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Aquí vamos por partes. ¿Qué es? ¿A qué se refiere con los hombres que detienen con injusticia la verdad?
Como el no hablar de la palabra, ¿No hablar de la palabra? darles a conocer. Es que es parte de eso, porque es dar la palabra, pero a su conveniencia. Ah, ya. Ajá, o sea, o sea, es retener la justicia, eso es retener lo justo delante de Dios y aplicarlo a su conveniencia. Por ejemplo, uno de los más claros ejemplos es cuando te enseñan acerca del diezmo. La palabra diezmo está en la escritura, ¿no? Pero cuando te dicen, serás maldito con maldición, dice la escritura, si no diezmas, ¿no? Entonces, ¿no quieres que Dios te maldiga? Entonces cállate. Eso es retener con injusticia la verdad, porque ese no es el sentido, ¿verdad? O sea, hay un contexto para esos textos. Usarlo a conveniencia. Usarlo a conveniencia. Ajá. Entonces, aquí es donde primeramente viene este juicio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Recuerden que la impiedad significa las obras que desagradan a Dios. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ujú. ¿Dónde encontramos la verdad? Biblia. La Biblia es la verdad. Dice el Señor, tu palabra es la verdad. Y entonces, la verdad, ¿cómo va a llegar la verdad? Pues predicándola. No tiene que limitarse a leerla, porque al final de cuentas requiere interpretación, ¿verdad? No es nada más de leer, porque leen y todo el mundo entiende lo que quiere, ¿verdad? Es interpretarlo correctamente. Entonces, por eso Dios levanta ministerios, ¿verdad? Como pastores, maestros, evangelistas, para que haya una predicación de la palabra. Entonces, Dios da a conocer lo que necesitamos saber, no todo. O sea, Dios no nos da a conocer todo, porque obviamente nuestra mente no da, ¿verdad? Para conocer todos los misterios del mundo. ¿Qué es lo que revela? Lo que necesitas saber para tu salvación, para tu bienestar, para tu paz, para tener una vida en paz aquí. Y obviamente vida eterna después. Eso es lo que te da. Pero si las personas que tienen que dar la palabra no lo dan bien, ¿qué va a pasar? No tienen la verdad. Pues ahí está, ¿verdad? Son de esos que retienen con injusticia la verdad. Fíjense el 19. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué es lo que de Dios se conoce? Lo que está en la Biblia, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Es lo que estamos hablando. Dios no ha revelado el 100% de su voluntad. Está revelando lo que nos toca. El Señor Jesús alguna vez dijo, si no pueden entender las cosas terrenales, ¿cómo entenderán las celestiales? En otra ocasión también dijo el Señor, hay muchas cosas que yo les quisiera decir, pero por ahora no las pueden sobrellevar. Porque muchos están bien ahí como que, bien obsesionados con que, es que quiero saber qué significan los jinetes del Apocalipsis. Y los 7 sellos y las trompetas, las copas. Oye, ni siquiera sabes si eres salvo y quieres saber del Apocalipsis. Primero preocúpate porque llegues. ¿No? Entonces no hay una priorización correcta de la palabra de Dios. Porque muchos se acercan por eso. Yo me acerqué a la Biblia por eso. Yo empecé a leer la Biblia leyendo el Apocalipsis para ver qué es lo que iba a pasar. Obviamente no entendí nada. Yo también, la primera vez que leí la Biblia, leí Apocalipsis y dije, ay, no quiero saber nada. Nada más oyen cosas feas, ¿verdad? Yo creo que he leído Apocalipsis. Yo tampoco. ¿No? Sí, Prefiero mejor. Ay, ya me da miedo. Me traumé y dije, pero no, ya vivía yo con ese miedo hace unos años. Ya cuando llegué aquí y me explicaron, dije, bueno. Ah, bueno. Sí, ya se ve con otra perspectiva. Ya se puede entender. Bueno, quiero pensar, ¿verdad? Sí. Que ya lo entendemos mejor. Pero obviamente si no tenemos una guianza, pues no le vamos a entender nada. Pero hay que ver las razones correctas para acercarnos a la palabra, ¿verdad? Porque algunos otros, por ejemplo, buscan la palabra para tener con qué agredir a los que saben de la Biblia. Como dijo un conocido mío cuando salió del instituto, ahora sí tráiganme un testigo. Y ahorita... Sí, ahorita sí ya me la sé de todas. No se trata de eso, esa no es la razón correcta. O sea, quieren la palabra para pelear, la palabra para presumir, la palabra por la curiosidad o el morbo de ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Y oye, ya sabes, si por la palabra si eres algo, ya sabes si tienes tu lugar reservado ahí arriba. O como los testigos que dicen que son los 144,000. Y cuando su iglesia creció más allá de ese número, dijeron, bueno, ese es que es el club VIP.
Bueno, ¿sabes si ya tienes tu VIP a los 144,000 sellados? Bueno, ese es el problema, ¿verdad? Cuando no se prioriza. Entonces ahí dice, lo que se conoce de Dios es porque Él lo manifestó. Fíjense el 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Ven como cuando no hay un juicio de Dios, deberíamos de tener la capacidad de ver claro. ¿Desde dónde se ve esto? Dice ahí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas, fíjense, hasta viene el entendimiento. ¿Entendidas cómo? Por medio de las cosas hechas. De modo que, ¿qué? No tienen excusa. Porque si alguien dice, es que a mí nadie me enseñó. Bueno, las cosas más básicas, por ejemplo, que Dios existe, lo puedes ver en la creación. Y como yo siempre les digo, ¿no? Cuando yo hablo con un ateo, lo primero que hago es jactarme de su fe. Digo, yo quiero tener tu fe, porque yo no tengo tanta fe. O sea, tú tienes la fe para creer que una explosión aleatoria generó vida, y esa vida evolucionó a lo que tenemos hoy. Y eso para mí se requiere mucha fe, eso se me hace imposible. Incluso hablando en cuanto a ciencia, la ciencia más aplicable es la estadística o la matemática, ¿no? Estadísticamente hablando, hay una posibilidad en 1 a la elevada a la 1,0000017 ceros, esa potencia, esa es la posibilidad de que el azar haya dado vida. O sea, un matemático, no recuerdo su nombre, también al hacer el cálculo comparó como si en el estado de Texas, porque él era de ahí, hubieran llenado toda la superficie del estado de Texas con monedas de a centavo a 5 centímetros. Y que en un intento encuentres una moneda que estaba por ahí perdida marcada. O sea, tomas una moneda, la marcas, la pierdes en todo eso. Y en un intento que la encuentres. Esa es la misma posibilidad de que el azar haya creado la vida. O sea, para mí es mucho más fácil creer que un ser creador. O sea, del azar se crearon los sistemas que tenemos en el cuerpo humano, sistema circulatorio, digestivo, sistema óseo, o sea, todo lo que tenemos estructurado con funciones específicas. Cada célula, o sea, el ADN es un libro. No puede existir un libro sin un autor, porque ahí hay códigos, hay programación, que muchos comparan con la programación de una computadora. ¿Al azar? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Que las cosas que eran invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que nadie tiene excusa para decir, es que yo cómo iba a saber que había un Dios. Digo, oye, es claro, claramente visible desde la creación del mundo. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí nos viene una razón de cuál viene el estupor, y no como juicio de Dios, porque el corazón entenebrecido es lo mismo. ¿Y de dónde vino? De la soberbia. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el 22. Regresando al versículo 21, la mitad dice, su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué? Porque ellos son los que se cerraron, los que se justificaron o se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Cuáles son los razonamientos? Pues que venimos del mono y cosas así, ¿no? Son sus razonamientos vanos que les cerró el entendimiento. Y hoy mucha comunidad científica dice, es que la fe es para los tontos. Oye, hay muchos científicos prominentes que no eran ateos. El más sonado es Pascal, ¿verdad? Si han oído hablar de la apuesta de Pascal. Y si no, búsquela, googleenla. Y realmente pues no, ¿por qué? Porque precisamente es más difícil creer en la creación del Big Bang. Es más fácil creer que hubo un creador. Así que con esa conciencia que viene desde una simple observación de lo natural, tendría que surgir la necesidad de conocer a Dios, de preguntarle. Pero en lugar de preguntarle, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en lugar de preguntarle a Dios? Se imaginaron.
Ajá. Imaginitos. ¿Cómo se imaginan que es alguien que no conoces? ¿En base a qué si no lo conoces? ¿Mm? ¿Mm? Lo que se dice. Pues sí, lo que se dice. Entonces, ¿qué? Imagínense, ¿qué pasaría si yo a cualquiera de ustedes los juzgara por lo que se dice? No estaríamos aquí. Tanto así, hermano, pues que he escuchado. Pues que tanto he escuchado de mí, díganme por qué. Ujú, porque no podemos simplemente llegar a inventar, ¿no? Bueno, para poner de ejemplo a Nelly, digo, para que... ¿A quién más, no? Imagínense que yo no la conociera a ella, ¿no? Entonces yo llego y digo, bueno, yo me imagino que esta muchachita, pues es rencorosa, egoísta, peleonera. Entonces después van y le dicen, oye, andan diciendo eso de ti. ¿Y por qué? No sé. Entonces viene y me reclama, ¿no? ¿Por qué andas diciendo eso? Pues es que yo sí me imagino que eres. Así de, qué tonto, ¿no? Porque no primero me conoces y después ya puedes dar un justo juicio. Es lo que dice la Escritura, ¿no? No juzguemos según apariencia, sino con justo juicio. Ahora, ¿cuánto más cuando se trata de juzgar quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Pues yo creo que a Dios le va a agradar si me voy de rodillas a la basílica. Yo creo que a Dios le va a agradar si me doy de golpes en la espalda porque soy un cochino pecador. Yo creo que a Dios le va a agradar si me subo a una cruz allí en Iztapalapa. Si me visto de San Judas. Y me visto de esa cruz. El 28 de octubre. Y Dios allá arriba como diciendo, estos tontos. ¿No? Dice, ese espíritu de estupor, yo no se los di. Solitos. Porque se hacen sus ideas. ¿Cuál es la única manera de conocer a Dios? Es acercándose a la Escritura. No hay de otra. Pero juzguen cuánta gente saca sus propias conjeturas de Dios. Como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. O la hoja del árbol no cae si no es por voluntad de Dios. ¿Verdad que sí lo dijo Dios? No. Es un mito. Pero precisamente lo escuchamos tanto que ya de repente lo damos por hecho. Y así me pasó con una amiga que hace años que estábamos platicando de problemas que ella tenía. Y yo tratando de darle ánimo, le digo, no te preocupes porque pues al cabo ya sabes que la hoja del árbol no cae si no es por voluntad de Dios, ¿no? Se me queda así viendo. Dice, mira, lo que sea de la Biblia te lo acepto, pero si no es de la Biblia no te lo recibo. Pues eso está en la Biblia. ¿De dónde? Ah, pues... por ahí anda. Entonces, yo le iba a preguntar a mi pastor en aquel entonces, pero no me acuerdo si no me respondió. Se tengo bloqueada esa parte de la historia. El chiste es que me puse a investigar, a buscar, hasta que lo encontré. ¿Sí sabe dónde está, verdad? ¿Dónde está? En el Quijote, en la página 50. En el Quijote de la Mancha. Es sacado de la novela del Quijote de la Mancha. Ya hasta leí la referencia donde decía Don Quijote a su escudero Sancho, no os preocupéis, estimado Sancho, porque la hoja del árbol no cae si no es por voluntad del Señor. Alguien lo leyó y dijo, ¡ay, qué bonito! Vamos a meterlo en la Biblia. Y así se hacen las malas doctrinas. Y así se hacen los chismes. Así se hacen los chismes. Es que el Señor dice, yo cuando dije va a decir el Señor. ¿Sí? Así se hacen los chismes. Ajá. Y así uno los cree. Ya cuando me di cuenta dije, ay, no estaba, no era. Me engañaron o me engañé solo. No, dije, voy a reclamarle al pastor. Porque eso lo dicen hasta en muchas iglesias. Y entre otras, ¿no? Tal vez más sutiles. ¿Qué tal? ¿Sí dice Dios que el diablo viene a robar, matar y destruir? ¿Sí dice o no dice? No sé. Ya me acordé. También se ha escuchado en muchísimas prédicas, pero Dios no lo dijo. Dios dijo, cuídense de los falsos maestros, que vienen como lobos rapaces, pero en el contexto hablaba de ese ladrón, ¿verdad? Porque dice, muchos antes ya viene, dice el Señor en el capítulo, entre el 9 y el 10, capítulo 9 y 10 de Juan, ahí viene toda esa historia, ¿no? Donde dice el Señor, antes de mí vinieron muchos otros,
o sea, maestros, pero las ovejas no los escucharon, porque no eran sus ovejas, ¿verdad? Porque las que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, esos que vinieron antes son ladrones y salteadores. Dice el Señor, yo soy la puerta del redil, y quien no entra por la puerta de un redil es el que se quiere robar a la oveja. Ese es el ladrón y salteador. Entonces, ¿de quién está hablando? De falsos maestros. Eso es lo que decía el Señor, ¿verdad? El ladrón, pero refiriéndose a esos falsos maestros, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. En ningún momento dijo que era el diablo, pero ya llega el pastor super iluminado y dice, el diablo viene para robar, matar y destruir. Róbale al diablo las bendiciones, arrebátale al diablo las bendiciones que te robó, porque recuerden que los valientes arrebatan el reino. ¿Sí dice eso? ¿Eso sí dice? Yo sí he escuchado a personas decir así. Pero tampoco lo dice la Biblia. Y así se hacen los chismes. Y por eso nos empieza a generar el espíritu de estupor. Porque empezamos a creer lo que otros nos dicen de Dios. Pero Claramente. porque no también corroboramos. creemos por ignorancia, la verdad. O sea, porque no leemos. Pero por eso Pablo se gozaba de los de Berea, ¿no? Que decía que eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos sí comprobaban que lo que se les decía viniera así. Entonces dicen, es que eso no me cuadra. ¿O dónde dice eso? Ah, bueno, nos podemos ir más despacio. O sea, no pasa nada, pero para que vean que lo que se les dice sí está respaldado. O sea, que sí viene de Dios. Bueno, pero fíjese que aunque yo escuchaba al pastor decir así, uno sí se quedaba así como que, ay, eso sí será cierto. Como Y que algo uno no sí siendo checa, ¿no? ignorante, Ajá. uno decía, ay, Sí, hay algo que te sí, ¿no? Pues posiblemente es el Espíritu Santo que está diciendo, no le creas, no le creas. Sí, verdad, verdad. Sí, porque a veces Dios sí nos está avisando, pero a veces nosotros preferimos confiar en la persona que es estudiada. La comodidad. Ujú. es pastor, sabe más que yo. Sí. Ahora, se darán cuenta que cuando ya empiezan a estudiar, van a tener más conocimiento que muchos pastores. Y eso no es algo como de qué alardear, es algo triste. Digo, no es que sepamos mucho, es que los otros saben menos. Y eso sí es triste. Gente con cero conocimiento está guiando espiritualmente a otras personas. Los sacerdotes. Ujú. Hay tuertos guiando ciegos y hay ciegos guiando ciegos. Entonces, pues ¿a dónde van a terminar? Pues en el hoyo, ¿no? Un ciego no puede guiar a otro ciego, pero bien que lo intentan. Dicen, no, hay un pastor, bueno, dice que es pastor, que no necesitamos de ir a un instituto bíblico a aprender de Dios. Le digo, bueno, entonces tampoco necesitamos a un pastor. Siguiendo esa lógica, pues sí, ¿no? Ujú. Así es, entonces precisamente Dios nos va a ir dando esa guianza a través del estudio de la palabra y Dios va a poner gente que pueda instruir, pero la responsabilidad de cómo aprendemos es personal, eso siempre va a ser personal. Ujú. Porque independientemente de que el pastor diga algo, o sea, por ejemplo, hay cosas que yo aprendí y yo cuestionaba, yo decía, es que a ver, a mí me tiene que quedar claro, y si no me queda claro no lo voy a asimilar hasta que lo tenga yo claro, pero que yo lo entienda, no porque crea lo que diga el profesor, lo que diga el pastor, lo que diga quien diga. En una ocasión un profesor del instituto decía, hay la teoría de que a lo mejor Moisés no se murió. Digo, ¿por qué no? Dice, porque nadie encontró su cuerpo. Pero la escritura dice que murió. La escritura dice que Dios le dio sepultura. Entonces, ¿creemos o no creemos en la escritura? Y dice, pero es que dice que nadie encontró su tumba. Ya. Entonces, ¿crees o no crees en la inerrancia bíblica? Entonces, digo, eso obviamente yo no lo tomé. Muchos dijeron, ya me enseñó el hermano que sí es. Digo, no, eso yo no lo tomo. Yo tomo otras cosas de este hermano, pero eso no. ¿Por qué? Porque se me hace absurdo. Pero tengo que saber el por qué. ¿Por qué creo o por qué no creo? Entonces, por eso, ¿qué es más cómodo que estudiar? Hacerme mi propia idea. Yo me imagino que Dios es así. Y eso es justo lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces dice, regresando al 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, conociendo que existe Dios se refiere, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y todo lo demás, ¿verdad? Dice, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles,
por lo cual también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, recordemos que esto está haciendo alusión a las religiones que han existido toda la vida. No importa qué tan atrás quieran investigar en la historia, siempre ha habido religiones. ¿Y cuál es la característica de todas las religiones del mundo? Todas se hicieron una imagen de semejanza de algo, o de algún hombre, o de algún animalito. En cualquier cultura antigua. ¿Cuál les gusta? La egipcia, Horus, Ra, Set. La hindú, Ganesh, Vishnu, ¿cuál más? ¿Cuál se sabe? En fin, cualquier religión, todos tienen forma de hombre, de mujer o de animal. Y en la India peor, porque ahí en la India cualquier animal es elevado a la posición de Dios. Las vacas son sagradas. Que en la India tú vas manejando y de repente se atraviesa una vaca y la tumbas, te metan a la cárcel por matar a un dios. O sea, imagínate qué cargo es ese. Pero yo digo, si puedes matar a un dios, qué tan fuerte es ese dios, ¿no? Pero así es, ahí en esa cultura. Y ese es el punto. En lugar de buscar acercarse a él y que él se muestre, porque así comenzó el texto, no, yo mejor me lo imagino a como yo quiera, porque es más cómodo, porque así, como dice en una de las premisas del ateísmo, es el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza, y en las religiones así es, porque crean a Dios a como se lo imaginan, a como se acomode a ellos. ¿Cuál es la mayor fuente de bendición del mundo en todas las épocas de la historia? El sol, y por eso el sol es el objeto más adorado a través de los siglos, y le han dado un montón de nombres de dioses solares. Y piensan que a veces por la estrella que había en el cielo el día que, más bien dicho, la noche en que naces, esa estrella va a guiar tu vida, o sea, tu signo zodiacal. Y ya le están atribuyendo poder. ¿Verdad? Que algunos que hasta van a ver el periódico, a ver, ¿qué dice mi signo hoy? Hoy no salgas porque será un mal día. Uy, no voy a salir, ¿verdad? Y entonces de repente no vas a trabajar y te corren de tu trabajo. Ya ves, mi horóscopo lo decía. Qué irónico, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? En el 24, no, 25. Ya acabamos el 25, ¿verdad? Sí. Fíjense, el 26 es el más importante. Por esto Dios los entregó. Ahí está, entregarlos. ¿A qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. O sea, ¿saben qué significa eso? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, obviamente, homosexualismo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, fíjense, aquí viene el porqué. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no se acercaron a preguntarle a Dios qué pensaban de sus conductas. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y la lista sigue: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Me llama la atención, inventores de males. O sea, la creatividad al 100. A ver, ¿con qué nueva fechoría puedo hacer? Si han visto esas imágenes que luego mandan por redes sociales que dicen, cuidado, nueva forma de fraude. Bueno, son esos nuevos inventores de males, ¿no? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Saben cuál es el afecto natural? El ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene un potencial para la bondad. Generalmente, un humano que no ha sido dañado emocionalmente puede sentir empatía con otro ser vivo.
Si tú le pones a un animalito, un cachorro, un cachorrito de perrito, lo que sea, pues tiende a verlo con ternura. Y bueno, obviamente los adultos se supone que también, ¿no? ¿Cuál es tu reacción si te muestran un cachorrito? Oh. Bueno, se supone. Eso es el afecto natural. Ese es el amor que se viene de fábrica, por decirlo así. En griego es la palabra, ¿se sabe cuál es? ¿De efecto natural? ¿No? Entonces se lo sabe. ¿No? Les pongo su tache. Sí. Estorgos. ¿Se acuerdan los 4 tipos de amor? Sí. Estorgos. Entonces, ¿eso es el natural? Ajá. Ok. ¿Cuáles son los otros? Filia, Ágape, fileos Eros. y eros. Ujú. ¿Sí? Son los 4 tipos de amor. Entonces el afecto natural es el que se viene de fábrica, el que ya tiene uno del diseño, ¿no? Es la empatía por otro ser vivo, el sentir compasión. Eso es el afecto natural. Pero al estarse envaneciendo, el afecto natural se va perdiendo y se vuelven insensibles. Pierden la empatía. Por eso hay muchos que no les importa dañar a otros. Se cauterizan. Ujú. Y eso es peligroso porque la única forma de recuperarlo es naciendo de nuevo. Como también una vez les platiqué que cuando estaba en la universidad me ofrecieron estudiar una carrera de fotografía forense. Entonces, cuando me puse a investigar qué era, pues ya vi que eran fotografías muy violentas, muy agresivas. Y encontré una página de internet donde ponían archivos de ese tipo de fotografía. Y lo veía y me quedaba así impactado, pero me daba curiosidad. A ver qué más. Y había gente, o sea, fotos bien explícitas, bien horribles. Hay gente, por ejemplo, que se suicida, que pone el arma en la boca y está la foto de cómo están todos sus sesos en la pared, así, ¿no? Y el cuerpo tirado, el cráneo abierto. Son imágenes horribles. Yo me quedaba, a ver qué sigue. Pero una vez que me empecé a acercar más a las cosas de Dios, me empezó a dar sentimiento. Dije, no, ya no lo aguanto. Ya lo quise ver después y no, ya no es lo mismo. Ya me siento mal, me revuelve el estómago, ya no me da la curiosidad, digo, no, ya lo dejé de ver. De todos modos no les voy a decir la página, ¿no? O sea que la busque. Ya no está vigente la página, de todos modos. Pero sí va cambiando. Mientras más te acercas a Dios, nos va sensibilizando. Y algunos, me estoy volviendo débil. No, al contrario, te estás volviendo más fuerte porque ahora eres capaz de pelear por algo que te importe. Porque si estás insensible, también para lo bueno eres insensible. O sea, ya no te importa la vida. ¿No? Que esto, ya tienes razón para vivir. Pero si precisamente te vuelves más sensible, tal vez tienes más por qué vivir. O para quién vivir. Controla sutilmente con las noticias, ¿no? Las ves y ya, ya pasa. O sea, como que ya te acostumbras a... Así es. Entonces ven cómo esas cosas que tienen que ver con el enfriamiento espiritual, Dios lo permite a manera de juicio, ¿verdad? Porque como decía el texto en versículo 28, que no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente corrupta, para hacer cosas que no convienen, y viene toda esa lista que estábamos leyendo. Dice en el 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Porque también hay gente que dice, vamos a adorar a Dios. Ay, no, ya, ¿por qué? Es parte. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? Son dignos de muerte. Y fíjense, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando ven otro igual que él, dice, qué padre, ya somos dos. Porque se identifican. Entonces es lo triste de estar insensible a lo espiritual, porque entonces empiezan a jactarse en las cosas malas. Y eso ya podría ser un juicio que podría no haber marcha atrás.
Por eso siempre es bueno buscar que Dios tenga esa misericordia, ¿no? Y estar orando cuando vemos que alguien está cayendo en ese espíritu de estupor. Ahora, el mismo Pablo también escribió a una iglesia exhortándolos de lo mismo. ¿Se acuerdan a quiénes? ¿No se acuerdan? Gálatas insensatos. Exacto. Gálatas capítulo 3, versículo 1. ¿Ya está? ¿Gálatas qué? Gálatas 3:1. Recuerden que esas son palabras de exhortación. Esta iglesia, para darles un poquito de contexto, es una iglesia que Pablo estuvo cimentando durante años. Y después sale a predicar a otro lado. Y después cuando manda a alguien que le informe cómo está la iglesia, ¿qué crees? Llegaron otros evangelistas, quién sabe de qué iglesia. Y ya les empezaron a decir que tú ni eras apóstol, que tú ni conociste a los apóstoles y que tú eres un usurpador y que no te crean. Y les creyeron a ellos. Y ahora resulta que andan creyendo doctrinas raras, que creen que no hay resurrección, creen que Cristo ya vino, entre otras cosas que les habían enseñado. Y entonces Pablo se enoja y dice, entonces ¿de qué sirve que les esté enseñando durante 3 años, que fue lo que estuvo cimentando esa iglesia, si llegan otros y se dejan llevar? Y por eso la famosísima frase, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya se les fue expuesto el plan de salvación, la obra de la cruz, ya fue expuesto claramente entre ustedes todo el mensaje. ¿Por qué andan cambiando la palabra? ¿Por qué se dejan arrastrar? Como sabrán, hay otras versiones que traducen este texto como, oh Gálatas estúpidos. Había otra traducción, déjenme acuerdo, que decía descerebrados. Decía, oh Gálatas descerebrados. ¿Quién los asombró? Porque fascinar es eso, asombrar, ¿no? ¿Quién los fascinó? Es quién los asombró para no obedecer a la verdad. Entonces, se supone que esa es la mayor evidencia del poder que tiene la palabra de Dios, que cuando ya queda la palabra en ti, te fianzas, ¿no? No que vas a estar cambiando de aquí para allá. Porque cuando vas a un grupo de superación, ¿han ido a grupos de superación? ¿Sí? ¿O alguna vez han visto esas que dicen, que hay folletitos que dicen, trabajo de medio tiempo, 5,000 semanales, trabajo de oficina? Y tú vas y te dicen, nada más tienes que tomar un curso de introducción. Y es tu Coco Wash. Es un curso motivacional donde terminas vendiendo perfumes. Tienes que pagar. Hay que pagar tu aportación para que te den tu kit de inicio. Y nada más vendes estos perfumes y ya después es de oficina. Pero, y ahí va, ¿no? Uno. Yo fui 2 veces a eso porque fui a un curso y me gustó y después fui a otro curso. Pero ya me fui por el puro curso. Porque te suben la pila. Son de esos que te dicen, tú vales mucho y mereces respeto. Y así, palabras motivacionales. Esos motivadores lo que hacen es subir la energía, ¿no? Subirte la moral, la autoestima. Pero cuando ellos se van, pues la pila se baja otra vez. ¿Qué necesitas? Que alguien más te vuelva a echar porras para sentirte importante. Cuando Dios te habla, si tú tienes el entendimiento de la palabra y vives conforme a la palabra, empieza a haber una transformación. Entonces no necesitarías que alguien venga a subirte la pila. Porque si te están subiendo la pila, significa que están moviendo tus emociones. Y las emociones cambian. Un momento puedes estar bien feliz, bien contento, al otro momento ya puedes estar ahí tristeando, queriendo tirar la toalla. Entonces las emociones no deben de dominarnos. Deben de dominarnos nuestras convicciones, no la emoción. Y los motivadores manejan eso, la emoción. Y Dios genera convicción. Si tú tomas la convicción, no importa que el predicador se vaya, tú vas a estar firme donde estás. Por eso la parábola de la ovejita perdida, todos quieren ser la oveja perdida. Sí, quiero que vayan por mí, cuando debería ser de las 99 ovejas que se quedan en su lugar porque ya saben dónde están, dónde es su lugar. Les recomiendo una prédica que tengo ahí grabada que se llama La Ovejita 99. Ahí hablo de ese tema precisamente. Todos quieren ser la ovejita 100, nadie quiere ser la ovejita 99.
la que queda relegada hasta el final, pero que tiene que quedarse donde ya sabe que es su lugar. ¿Sí se acuerdan dónde dice el texto que se quedaban las 99 ovejas? ¿No? En el desierto. Dice el pastor que se le pierde una oveja, deja las 99 en el desierto y va por la que se le perdió. ¿Por qué dejó a 99 ovejas? Porque son 99 ovejas que saben aguantar el desierto, solos. Pero no, yo soy ovejita perdida. No, eres oveja rebelde. No confundan oveja perdida con oveja rebelde. Oveja perdida es la que no sabe de dónde es. La oveja rebelde es la que dice, ya sé, pero no me importa. No es lo mismo. ¿Qué le pasa a la oveja perdida? Dios va por ella. ¿Eh? Me quiebra la pata. ¿Te quiere? No, No, es- ¿Qué pasa con la oveja rebelde? Es así, la pata. Esa sí le quiebra la pata. Pero Dios la puede dejar, ¿verdad? Que se pierda. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nadie a fuerzas, ¿verdad? ¿Cuál es lo que repite más el Señor a sus discípulos? Quien quiera seguir en pos de mí. Quien quiera, no es a fuerzas. Claro que si te vas afuera hay juicio, no te conviene. Pero no es a fuerzas tampoco. Quien quiera seguir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo. Entonces, no hagas lo que quieras. Haz lo que yo quiero, dice el Señor, ¿verdad? Y entonces vas a tener bendición. Pero si no quieres hacer lo que Dios quiere, ¿qué te queda? Pues la expectación de juicio, ¿no? Y ya para ir cerrando esta reflexión, me acuerdo de un profesor también que decía acerca de Noé del arca, cuando Noé estaba en el arca. Ya ven que estuvo varios días allí, ¿no? Con todos los animalitos. ¿A qué creen que olía el arca? Con todos los animalitos allá haciendo sus necesidades. A establo, ¿no? Horrible. Entonces preguntaba aquel profesor, ¿y por qué Noé no se salió del arca? ¿Por qué no se salió del arca si olía tan feo? Era una orden, ¿no? ¿Eh? Porque era una orden. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Pues porque afuera estaba inundado. Porque cuando se acabó la inundación ya bajaron los animalitos. O sea, la moraleja es, el arca es como la iglesia. O sea, ¿por qué tenemos que soportar a veces la peste de la iglesia? Porque las actitudes de algunos y hay cosas que otros. ¿Por qué? Porque afuera está el juicio de Dios. Tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque afuera viene el juicio de Dios. Entonces puedes irte al diluvio, puedes irte al juicio de Dios, pero Dios nos da una alternativa de escapar de ese juicio. Recuerden que el principal problema no está en que nosotros nos sintamos más buenos que otros, el problema está en que para Dios no hay ni uno bueno. Si te quieres comparar con Cristo, no damos el ancho. Te quieres comparar con el peor criminal del mundo, puede ser muy bueno, pero así no te va a juzgar Dios. Entonces, ¿qué solución tengo? Pues tienes la mejor solución de todas, ¿verdad? Cristo murió en tu lugar. ¿Para qué? Pues precisamente para que lo valores. Y recuerden que todo lo que hacemos para Dios no es para ganarnos la salvación, es porque nos damos cuenta de lo que Cristo hizo y somos agradecidos y por eso vivimos en esa fe. ¿No? Porque alguien que vive desordenadamente y dice que cree en Cristo, es mentira porque las obras son una evidencia de mi convicción. O dicho de otra forma, ¿qué tal si voy en ese ejemplo que luego ponen que vas manejando en un caminito y llega un cristiano con un letrero, cuidado que el fin está cerca? Esos cristianos siempre de extremistas. Y va caminando y hay un barranco, pasa y se cae. Te dije que el fin estaba cerca. Si tú crees que el fin está cerca, o sea, que el camino que llevas es al hoyo, al infierno, entonces ¿por qué sigues por el mismo camino si ya sabes que va al infierno? ¿No será que hay espíritu de estupor? Porque ¿quién que va camino al infierno a propósito? Yo digo que iba a terminar, pero es que me siguen llegando las referencias. Y es que una vez platicando con un amigo que es ateo, que él ha estado evangelizando durante años, pero no se deja. Y dice, sí, ya sé que estoy mal, ya sé que me voy a ir al infierno. Sí, de seguro ahí va a estar el diablo ahí atormentándome con un látigo. Le digo, no te preocupes, va a estar atormentado juntamente contigo. Porque el infierno no era para ti, era para él. Pero tú quieres seguir el mismo camino que él, pues aguántese. Y le digo, pero la realidad es que tú no crees en el infierno, porque si creyeras, tratarías de no estar ahí. Pero si sigues el mismo camino que te está llevando al infierno, es porque no lo crees. Y en cualquier momento Dios puede reclamar tu vida, porque nos podemos confiar a, tengo tiempo. No sabes. Dios te puede llamar en cualquier momento. Pues mejor aprovechar, ¿verdad? Mientras tenemos tiempo.
Los que dicen, ese es bueno, él no va a mandar a nadie al infierno. Y sí, Dios no va a mandar a nadie al infierno, va solito. Caminan solitos. El teléfono está a punto de apagarse porque se va a acabar la pila. Así que vamos a terminar con una oración. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Señor, queremos, mi Dios, agradecerte por este tiempo de reflexión. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes a un entendimiento de tu voluntad, de tu palabra. Danos, mi Dios, la oportunidad de corregir nuestros caminos y de valorar lo que tú nos has dado. Valorar la salvación tan grande que nos diste en esa cruz. Y permítenos, mi Dios, cambiar nuestra vida y corregirnos conforme a lo que tú nos enseñas. Mi Dios, este tiempo, esta oportunidad, es porque tú lo has provisto de esa manera, para que podamos recapacitar y enderezar nuestros caminos, porque no sabemos en qué momento tú nos llamarás a cuentas y tal vez después sea demasiado tarde. Queremos, mi Dios, que seas tú obrando en misericordia y que nos concedas el que estemos firmes, que estemos convencidos de lo que tú nos estás dando y de valorar la oportunidad para cambiar y corregir nuestros caminos. Permite, mi Dios, que esta enseñanza sea como una semillita en nuestro corazón que pueda dar su fruto a su tiempo. Permite, Señor, que esta semilla también crezca, que podamos ser afianzados y fortalecidos en nuestra fe y que no caigamos en ese espíritu de estupor. No sea que tú nos estés hablando y nosotros nos hayamos envanecido y que nos hayamos cerrado en nuestros propios razonamientos. Quita ese juicio de nuestra vida, mi Dios, y concédenos la oportunidad de discernir y de decidir diferente para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No se apagó el teléfono, me despido a mis hermanos que están en línea, gracias por seguir la transmisión. Recuerden compartir este video, dejar su like y si Dios nos presta vida, nos vemos el día sábado a las 2 de la tarde.